Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Castro. Estoy aplicando para el cargo de User Team Engineer y vengo a mostrarles la prueba que se realizó. En este se debía hacer un diseño de automatización de un proceso de cartera en un ERP. Entonces, bueno, la idea era a través de Supabase como base de datos y N8N para los flujos, automatizar ciertos procesos. Entonces, bueno, inicialmente se realizaba el modelado de la base de datos en Supabase. Entonces teníamos que crear esta tabla con clientes, facturas, pagos, estado de cuenta, historial de cobranzas y demás. Bueno, usar los tipos apropiados de datos, establecer en realidad, bueno, las claves foráneas y aplicar los principios 3NF. Entonces, para ello se creó aquí en Supabase todo lo del proyecto. Aquí están las tablas que contienen los IDs, los números de la factura, las facturas, la fecha de vencimiento que está en formato date, el total que es numérico, el estado en texto, bueno, tal como se requiere. Después tenemos estas fueron cargadas aquí en el SQL, en el editor de SQL, así se cargaron las tablas. Entonces se crearon sus tablas con sus llaves y bueno, se separó el tipo de dato como se requería. El siguiente paso consistía en la automatización con N8N. Entonces para esto se debía hacer automatizar un proceso en Supabase en el que se enviara un correo en WhatsApp cuando la factura esté por vencer. Entonces para ello qué pena, aquí en N8N se creó este flujo. Entonces se tiene un trigger, está a diario, a las 8 de la mañana se envía. Entonces lo que hace a las 8 de la mañana es conectarse, llamar a la base de datos en Supabase, hace la llamada de los datos en Supabase y a partir de ella con el if revisa si está vencida o no. En Supabase se tienen todos los datos y se envía un mensaje por WhatsApp por este medio y también por Gmail. Entonces digamos vamos a ejecutarlo. Encontró una de los ejemplos que está vencida y se envió un correo. De hecho podemos verlo acá. Bueno, como es un ejemplo y no existe ese correo, no se envió, pero se encontró que la factura de Carlos Ramírez eh, está pues próxima a vencer y cuándo va a vencer y cuál es el total que se debe. Igualmente WhatsApp se envía esa información. Y eso en cuanto a los correos. Entonces realiza todos los días, revisa si hay alguno por vencer a futuro, si alguno ya está vencido, y de acuerdo a eso envía el correo. Listo, sigamos con... después se creó un agente que resuelva dudas como cuál ha sido mi saldo pendiente, qué facturas tengo vencidas. Para ello, ¿qué? Para ello se creó este... Ay, qué pena. Se creó aquí el agente, ya está activo. Entonces en él se realizó un agente por medio de Telegram. Aquí está el agente, se llama agente cartera. Entonces tiene un trigger, cuando llega un mensaje de Telegram pues empieza todo todo el workflow. Entonces primero editamos los fields y lo filtramos para que queden más limpios y manejar la información de una manera más fácil. Después revisamos entonces si digamos que el dato de entrada es una cédula o no. Si es una cédula pasa por este lado, entonces aquí va a la base de datos, revisa si esa cédula ya está en el sistema. Si ya está en el sistema, entonces le avisa a la persona, ok, ya tenemos tu cédula, que deseas consultar, si quieres el saldo o demás. Y después, ya si no la tenemos en el sistema, pues le recuerda al usuario que no tenemos esa cédula, que revise si se equivocó. Y por el otro lado, si lo que ingresa no es un valor de cédula, entonces se revisa si de pronto ingresó entonces que es una factura, o sea, si tiene algún problema o una pregunta con factura o con el saldo. Ya con eso entonces va a la base de datos, busca todos los datos de facturación y demás y se envía un mensaje en el que se usan pues los datos de la factura de esa persona de acuerdo a la cédula que nos dio.
Igualmente en la parte de saldo se va y busca todos los datos de la base de datos en la parte de saldos y envía un mensaje igualmente con los saldos. Al final se envía un mensaje y si en caso de que no se reconoce ese mensaje, se envía un mensaje pues de bienvenida en el que se pide por favor que se ingrese la cédula para pues así poder continuar con el proceso. Entonces ya este está activo, entonces vamos a usarlo. Entonces por ejemplo, hola. Entonces hola, bueno, envío un video, ingresa el número de cédula, vamos a poner un número de cédula random que me voy a inventar. No encontraron ese número de cédula, revisa que esté bien escrita y demás. Entonces vamos a llevar una cédula de nuestros ejemplos para poder ver, no sé, puede ser la del Mario Torres. Entonces copiamos el número, venimos y le damos la cédula que sí es. Listo, encontró la cédula. Entonces, ¿qué deseas consultar? De pronto el saldo. Y aquí me dice el saldo. No tiene ninguna deuda en el momento. Su última actualización es del 9 de julio del 2025. Digamos que le vuelvo a enviar la cédula. Encuentra los datos. Y ahora le pido la factura. Y me da información de su factura. Entonces, envío su cédula. Factura. Y aquí está toda su información de la factura. El número de factura, la fecha de emisión, el vencimiento, cuánto es y el estado pendiente. Entonces ese sería el bot que se diseñó en Telegram. Responde pues las facturas que tiene vencidas y el saldo pendiente. Y como opcional y bonus se debería hacer la automatización de un trigger y una función en Supabase. Lo que realicé es aquí en Supabase, en SQL Editor. Entonces esta es la bueno, aquí está. Entonces se creó la función para pues aplicar el pago. Entonces ahí revisa, bueno, si está pagada, qué suma va a llegar, cuál es el pago que se va a generar. Y de acuerdo a eso, pues actualiza las facturas. Entonces si está pagada, si está parcialmente pagada. Y bueno, se aplica y tiene un trigger que aplica el pago. Y se actualiza igualmente el estado de las facturas y además actualiza la tabla de historial de cobranzas. Entonces, por ejemplo, se activa el trigger. Entonces activamos el trigger del pago. Se realiza el pago y ya se actualiza la tabla. Entonces, por ejemplo, en historial de cobranzas tiene un nuevo pago y digamos que es en medio de contacto del sistema y se aplicó un pago nuevo. Se actualiza el estado de las facturas, de las cuentas. Y aquí en las facturas pues dice digamos pendiente, o si se actualizó digamos se hizo este pago, entonces ya está pagada. Ese fue como el trigger. Entonces eso sería todo por la prueba. Muchas gracias por su atención.